6.000 años, desde Mesopotamia, Sumeria. Esta es la última reencarnación humana, que han habido otras en el pasado. Estaba Atlántida, estaban otras. Esta es la más reciente, es la quinta encarnación. Han habido 4 atentados antes, este es el quinto atentado. Entonces, en estos últimos 6.000 años de humanidad, los primeros 3.000 años eran manipulación extraterrestre. Eran los extraterrestres negativos posando como dioses, y sabemos que no eran positivos. Hay otras interpretaciones que dicen que habían extraterrestres positivos también influenciando a la humanidad, pero eso no es verdad, y te voy a decir por qué. Los extraterrestres positivos avanzados en conciencia jamás infectarían a una sociedad como la nuestra con su información. Ni siquiera tiene que ser manipulación, con su información, porque nosotros todavía estamos en un proceso evolutivo en donde tenemos que aprender esas cosas. Los seres positivos jamás infectarían el proceso evolutivo de la humanidad, pero los seres negativos sí. Los seres negativos empiezan a posar como dioses los primeros 3.000 años de la civilización, y tenemos las evidencias en la cultura de la India, con los aztecas, los mayas, los incas, los indígenas americanos, los paganos europeos. En muchas instancias vemos consistentemente este contacto extraterrestre. ¿Y cuándo termina este contacto masivo? Porque ya no hay contacto masivo. El único contacto masivo que está sucediendo cuando tú ves unas naves espaciales haciendo maniobras muy obvias, no son extraterrestres, son miembros del programa secreto espacial, porque ellos sí pueden estar haciendo esto ya. Hubo como una especie de cuarentena, hubo como una especie de bloqueo desde el siglo III para adelante, y lo que está y porque ya no lo ves en la historia, del siglo III para adelante ya no ves nada de contacto masivo extraterrestre. Entonces, lo que a mí se me hace muy interesante es de que en el siglo III es donde terminan las religiones abrámicas. Las religiones abrámicas. Abraham, esta figura misteriosa que ninguna religión puede explicar coherentemente de lo que realmente era Abraham. Abraham era un extraterrestre negativo que vivía miles de años porque era un extraterrestre y se la pasaba yendo por diferentes partes del mundo y empezaba a meter estos dictámenes religiosos. Abraham vivía en uno de sus centros de operaciones era la Sigurat, que está en Irak. Ese era uno de sus centros de operaciones, y hasta arriba de esta Sigurat hacían ritos secretos, y solamente hay 3 escaleras para subir esta Sigurat, esta como pirámide, templo muy, muy misteriosa, muy interesante. Y los guardias en estas escaleras podían bloquear para que todos los esclavos no podían ver todos los secretos que estaban hablando, toda la manipulación que estaba sucediendo. Y lo que está muy interesante de la Sigurat es de que cuando la empezaron a analizar hace como 80, 90 años, se dieron cuenta que debajo de la Sigurat hay otro templo antiguo que existía antes de la Sigurat. Es como si viene un controlador y pone su templo sobre otro controlador. Es lo que hicieron en México con la pirámide de Cholula en Puebla. Les pusieron una iglesia encima, y digo, el grupo Illuminati hace eso con las pirámides por todos lados, con las pirámides del grupo Ario. Hacen eso por todos lados porque están compitiendo entre ellos. Entonces es mi interpretación que la Sigurat es uno de los bloqueos al planeta que existen. Hay varios lugares en donde se ponen bloques así con catedrales, bases militares, y en este caso tenemos la Sigurat, y debajo había algo aún más viejo, probablemente de la era de... La oscuridad ya no puede hacer movidas sin presentarse a la luz. Ya no puede suceder.
Entonces, este es uno de los efectos positivos de esta pandemia, de que estamos despertando y ya estamos viendo frente a nosotros una garra muy clara de control de estos controladores, y pues eso es maravilloso. Entonces, he desarrollado 3 tipos de personalidad de personas que están pasando por esta pandemia, cómo perciben la pandemia. He dividido en 3 tipos de personalidades cómo somos los seres humanos, y pues todos conocemos a este tipo de personalidades. Vamos a hablar primero del avestruz. El avestruz es una persona durante estos tiempos de pandemia que entierra su cabeza en la arena y dice que todo va a estar bien, todo esto va a pasar en el verano, todo va a regresar a la normalidad, yo voy a poder regresar a mi trabajo, voy a poder seguir viajando por el mundo, voy a poder hacer cosas, todo va a estar maravilloso, mi negocio va a regresar, todo va a estar bien. Y todo va a estar bien porque el gobierno me está diciendo que todo va a estar bien. Digo, el gobierno no me mentiría, digo, ellos no harían una cosa así. Y los medios me están diciendo que todo va a estar maravilloso y todo va a estar bien. Y hay una distorsión aquí con este tipo de personas que no están conectados con la realidad de lo que está pasando, porque esta realidad de la pandemia, de todo lo que está pasando, de todos estos cambios, la vida nunca va a ser igual después de esto, porque están haciendo un cambio permanente en la civilización. Esta es una demolición controlada. Y hay muchas personas que no tienen la fuerza espiritual todavía para afrontar esta gran verdad incómoda. Porque hay personas que todavía no están listas para ser desconectadas de la Matrix, por tomar una frase. No están listos para ser desconectados porque es demasiado fuerte afrontar la realidad de que la humanidad va a pasar por un tiempo de austeridad económica, de que van a haber reseteos enormes en todos los niveles, y no quieren ver eso porque es una verdad incómoda. Es la mayoría de las personas que están en la fantasía de que todo va a estar bien, y es gracias a los gobiernos que pues están dándote una falsa seguridad, o las corporaciones, o quien sea, líderes de corporaciones. Hemos visto a líderes de corporaciones en México, de televisivas grandes, que dicen que esta pandemia es conectarte a la negatividad, todo está bien. Cuando tú tienes a un empresario multimillonario diciéndote que vayas a trabajar, no te lo está diciendo para tu salud mental y te sientas productivo y bien en tu vida y no te conectes al miedo, te lo está diciendo porque él quiere que le sigas produciendo a él las cosas que le generan dinero y poder. Entonces, esta es la gente, este es el avestruz, el que tiene la cabeza metida en la arena. Todos conocemos a alguien ahí y pues se les da empatía a esas personas porque todavía no tienen esa fuerza para afrontar lo que está pasando. Entonces sí confunden el positivismo por el positivismo consciente, que es lo que tienes que tener, y no una ingenuidad. No vamos a tener un futuro positivo en el aspecto de que esta economía se va a solucionar y estos controladores van a regresar a que tengamos lo que teníamos. El futuro positivo lo vamos a construir nosotros. Y lo bello de este cambio es de que el comienzo del fin de la negatividad ya comenzó. Entonces esa es la manera en cómo lo podemos ver. La segunda muestra las imágenes del 5G en Sacramento. Toda la ciudad saturada de celdas 5G. Que no se engañe el pequeño tamaño de estos aparatos. Estas celdas emiten frecuencias cientos de veces más altas que las torres de telefonía actuales. Y ya se han empezado a notar las consecuencias. De hecho, se han reportado en el área de Sacramento, de acuerdo con relatos de primera mano de personas que viven allí, náuseas, dolores de cabeza y dolores en el pecho. Y estos síntomas no han hecho más que empezar, ya que la empresa Verizon está operando entre 28 y 39 GHz. Para los que no lo sepáis, deciros que el 4G actual opera generalmente bajo 1 GHz, o como mucho a 3,8 GHz, pero el 5G opera con un espectro de frecuencia mucho mayor que el 4G, de entre 30 a 300 GHz de máxima potencia. Y puesto que las ondas del 5G son mucho más pequeñas y muy difíciles de transportar, por eso tienen que poner esas celdas blancas aparentemente de plástico en cada esquina de todas las ciudades, irradiando nuestras cabezas. Está científicamente comprobado que las ondas electromagnéticas que emiten la tecnología Wi-Fi por debajo de 1 GHz causan una letanía de problemas de salud, cáncer, defectos de nacimiento, trastornos del sueño, problemas de memoria y enfermedades cardiovasculares, y se cree que este tipo de ondas electromagnéticas están vinculadas con la actual crisis de infertilidad que se está viendo en todo el mundo.
De hecho, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Ciencias Médicas de Zanjan, en Irán, en 2015, probó científicamente las consecuencias de la radiación de radiofrecuencias en un espectro de 2,45 GHz. Este estudio demostró que los animales expuestos de entre 1 a 7 horas al día mostraban una disminución en los parámetros del esperma. Este estudio demostró que incluso una pequeña cantidad de exposición al wifi dañaba los espermas de los ratones. Incluso llegó a la conclusión con toda claridad de que la exposición directa o indirecta a estas radiofrecuencias de banda ancha desempeñaban un papel dominante en la disminución global en la infertilidad, entre otros muchos factores. Si la actual tecnología 4G ya nos está afectando, como así lo hemos comentado en los anteriores videoprogramas hablando del 5G, ¿qué va a pasar cuando el 5G opere en frecuencias mayores a 60 GHz? ¿Nos freirán el cerebro? Pues de hecho ya lo hacen. Cabe mencionar que nuestro Wi-Fi actualmente usa la misma frecuencia que los hornos microondas usan para supuestamente cocinar los alimentos. Lo único que lo diferencia el uno del otro es la manera de concentrar las microondas, y según se va implementando esta tecnología y las compañías van jugando con las frecuencias, los perjudicados como siempre somos nosotros. De hecho, los bomberos de San Francisco informaron de problemas de memoria, confusión y problemas de salud justo después de que se instalase un pequeño equipo 5G en su fachada. Estos bomberos incluso afirmaron que los síntomas se detuvieron cuando se trasladaron a estaciones de bomberos sin equipos 5G. Y es que esto es una completa locura. Existe una ardua lucha contra esta tecnología, pero de momento ya están empezando a instaurarla sin estudios científicos concretos sobre esta aberración. Y es que esta tecnología va a contaminar hasta el oxígeno que respiramos. Un estudio científico llamado Todo RF demostró que el oxígeno absorbía frecuencias de 60 GHz y estas frecuencias interactuaban con el oxígeno de una manera muy similar a lo que lo hace en nuestro cuerpo. Todo esto está programado para ir convirtiéndonos poco a poco en transhumanos, mitad hombre, mitad máquinas, con nuestros cuerpos conectados a la red 24 horas al día. Y esto no es ninguna locura que me inventé yo. Un estudio israelí dirigido por el Dr. Yuri D. Feldman sobre frecuencias dentro del espectro utilizado en la tecnología 5G encontró que estas frecuencias causaban que los conductos del sudor humano se comportasen de una manera extraña. Estos conductos actúan como una serie de antenas muy pequeñas que forman una hélice cuando se exponen a ondas milimétricas como las del 5G. Más del 90% de la potencia transmitida por una onda del 5G es absorbida por la epidermis y la dermis, y esto acarrea posibles efectos nocivos para nuestra salud. ¿Qué quiere decir este estudio? Que nos convertirán en antenas, y es que un estudio ruso en 1992 informó que las frecuencias entre 53 y 78 GHz impactaron la variabilidad de la frecuencia cardíaca en ratas. Otro estudio concluyó que las ratas cuya piel estuvieron expuestas a estas ondas milimétricas también causaban arritmia cardíaca. Por si fuera poco todo lo expuesto, en 1994 se llevó a cabo un estudio en Polonia para determinar si la radiación milimétrica impactaba o no en la transmisión de luz del ojo a través de su lente, y encontraron que la radiación de ondas milimétricas de bajo nivel producía opacidad de la lente en ratas, asociada con la formación de cataratas. Además, se realizó un experimento japonés para ver si la temida banda de frecuencias de 60 GHz podía causar problemas oculares. Este experimento encontró que las antenas de ondas milimétricas podían causar lesiones térmicas de diferentes tipos de niveles, y este estudio japonés concluyó diciendo que los efectos térmicos inducidos por las ondas milimétricas aparentemente pueden penetrar hasta debajo de la superficie del ojo. Un estudio Se condujo un experimento con un grupo de investigadores. El equipo va a rastrear las partículas en el aire utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad. Esta tecnología les permite detectar gotículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros.
El experimento comienza. Primero, un estornudo. Podemos ver muchas gotículas de 1 milímetro de diámetro que caen rápidamente. Pero miremos a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin rumbo en el aire. Estas son las microgotículas. Aprendimos que estornudar no es el único origen de estas microgotículas. Hicimos el mismo experimento en esta conversación cercana. Las personas generan muchas microgotículas cuando hablan en voz alta. Las micropartículas entre estas dos personas se quedan donde están, no se desvían. Es el implante energético que siempre se ha usado en la humanidad para manipularnos. Pero ahora estamos entrando a la era de la tecnología, en donde se van a usar implantes tecnológicos o implantes biológicos, implantes que nos meten adentro de nuestra biología para controlarnos, porque ya estamos adquiriendo conciencia, ya nos estamos dando cuenta de todos estos implantes energéticos. Entonces la estrategia cambia conforme cambian los tiempos de cómo nos quieren controlar. Se vienen implantes físicos que nos quieren meter adentro de nosotros. Ahora, en este video vamos a explorar un poquito de cómo está sucediendo todo esto. Recientemente la Universidad de Cornell en Estados Unidos es una de las universidades más respetadas en Estados Unidos. Todas las instituciones académicas trabajan para la élite global. No se publica ni se investiga nada que no tenga la autorización de los controladores para hacerlo. Se puede decir lo mismo de los gobiernos, de los medios masivos de comunicación, de las religiones. Asimismo, trabajan las instituciones académicas. Ellos controlan la educación, el flujo de información que está sacando. Y la Universidad de Cornell acaba de hacer un experimento en donde 3 personas unen sus conciencias, sus cerebros, por un bien común. Y se acaba de hacer con 83% de exactitud, o sea que es bastante exacto. Fue un éxito este experimento. Y el experimento fueron 3 personas que estaban teniendo una interfaz en sus cerebros con el objetivo de jugar un juego de Tetris. El juego de Tetris es un juego donde van bajando figuras y tú las tienes que ir acomodando. Es algo sencillo, pero funcionó el experimento en donde las conciencias se estaban volviendo colectivas. Y por supuesto, en la manera en cómo ellos presentan estas investigaciones, este experimento es como algo maravilloso, de que todos vamos a poder estar usando nuestras mentes para resolver problemas juntos. Pero lo que no nos están diciendo es toda la individualidad que tú vas a sacrificar. Ahora, desde el marco legal, lo que va a cambiar en el futuro es el concepto de la libertad. Porque hasta este punto la libertad ha sido física. Tu libertad es física. Si te meten a la cárcel, no te pueden quitar tu capacidad de imaginación. Tú puedes estar preso en una cárcel y puedes tener una imaginación muy viva. Inclusive, los presos comúnmente tienen viajes astrales, porque se sienten tan contenidos en donde están tan aislados de todo lo que les ha estado pasando, y que en esos momentos de cautiverio humano sienten una necesidad de trascender, y los presos tienen muchos viajes astrales. Entonces el concepto de la libertad, conforme conocemos más de la tecnología, va a cambiar y vamos a tener lo que es la libertad cognitiva. Porque eso es lo que vamos a demandar en el futuro, nosotros los orgánicos, nosotros los que vamos a rechazar la inteligencia artificial, porque sí vamos a hacer un movimiento de personas que vamos a rechazar esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como la van a introducir en nuestra civilización, es como los esteroides para los fisiculturistas.
Es el camino corto, rápido, a tener más clarividencia a través de habilidades telepáticas. Eso es todo lo que es. Es lo que los reptiles hacen. Ellos nunca han querido desarrollar sus capacidades telepáticas intuitivas mentales orgánicamente. La manera de desarrollar esto orgánicamente es desarrollar tu conciencia y abrir todas estas partes de nuestro cerebro que están apagadas. El 95% de nuestro cerebro está apagado. No necesitamos la inteligencia artificial para obtener todos estos poderes, todas estas habilidades cognitivas. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar nuestra conciencia para poder hacerlo. Y lo estamos haciendo. Y lo podemos continuar haciendo si nos permitimos el tiempo, el espacio, en donde cooperamos en paz y empezamos a desarrollar todas estas partes de nuestros cerebros. La capacidad de ver en la oscuridad, la capacidad de poder comunicarte telepáticamente sin el uso de tecnología. Pero nos quieren introducir la inteligencia artificial y va a ser algo muy excitante para todos porque no hemos conocido la parte orgánica de nuestros poderes mentales. Entonces va a ser algo totalmente nuevo, como nuestra única salvación. Así es como lo van a presentar y nos van a querer hacer la inteligencia artificial como nuestro Dios. Eso es lo que pasó en Arabia Saudita el año pasado. Se le dio ciudadanía a la primera mujer robot. Esta mujer robot tiene más derechos humanos que las mujeres humanas en Arabia Saudita. Y se llama Sofía, que se me hace muy interesante para los que siguen el gnosticismo. Se me hace muy interesante cómo nos presentan esta inteligencia artificial como nuestros futuros dioses, porque eso es lo que van a querer hacer. Entonces el experimento en la Universidad de Cornell es el principio de cómo van a querer unir nuestras mentes en un colectivismo homogenizado en donde se pierde la individualidad cognitiva. O sea, está bien si podemos todos comunicarnos telepáticamente, pero si lo desarrollamos orgánicamente reteniendo nuestra soberanía cognitiva. Porque de eso se va a tratar este futuro al que estamos entrando, de preservar la soberanía cognitiva, de preservar la libertad cognitiva. Ahora, una manera en cómo está pasando todo esto, ya se puede ver con más claridad cómo lo quieren implementar. Hemos hablado de cómo Facebook ha estado comprando compañías que están indagando en todo el tema mental cognitivo para ver cómo pueden hacer redes sociales cognitivas, redes sociales a través de tu mente. Y Mark Zuckerberg dijo este año, el Facebook del futuro será usado con pensamientos telepáticos, que eso va a ser Facebook en el futuro. Y lo que se me hace muy interesante de Mark Zuckerberg, que tiene una frecuencia totalmente siniestra Facebook, y esa es la verdad, es de que contrató como su directora en tecnología a Regina Dugan. Regina Dugan era la directora de DARPA, de estos programas secretos del gobierno de DARPA. Muchos de ustedes saben qué es DARPA. Para los que no saben qué es DARPA, busquen DARPA en el internet, busquen todos estos proyectos secretos mentales que se han estado haciendo por el gobierno. Y ahora estas personas que salen del sector secreto gubernamental están entrando al sector público tecnológico, en donde ya operan bajo la luz frente a nosotros. Y Regina Dugan es, en mi opinión, una de las personas que está introduciendo las tecnologías secretas que han estado desarrollando el gobierno a través de décadas, desde los 50, cuando empieza DARPA. O sea, esta es una institución secreta, DARPA, de lo que están haciendo, y introducirlo a la población, vendiéndolo como una liberación de información, como una liberación del espíritu, donde vamos a poder todos comunicarnos en diferentes maneras, pero realmente no es la liberación de nosotros, es lo contrario. Es el contenimiento de tu soberanía cognitiva, porque ya nos pueden controlar en todo lo que hacemos físicamente, en todos lados. Lo que no han podido controlar es lo que pensamos, es lo que sentimos, y esa es la nueva frontera de control que van a querer implementar en nosotros. Ahora, esto se dice, y se tiene que también mencionar, de que la tecnología no es un enemigo. Realmente la tecnología es una herramienta, es todo lo que es. Como las pirámides son herramientas. Pueden ser usadas en un contexto positivo, como para generar energía. Las pirámides de Egipto fueron usadas para generar energía y son portales y son transmisores y son generadores, y es algo maravilloso, que lo fue antes de que, pues, de esta civilización que empezó en Sumeria. O pueden estar usadas como
conceptos negativos, como lo que fueron usadas en Egipto, como íconos religiosos en donde se empieza a manipular la espiritualidad humana. Entonces, las herramientas tecnológicas es todo lo que son. Y tenemos que usarlas nosotros, no permitir que estas tecnologías nos usen a nosotros. Esa es la diferencia. Porque hay civilizaciones positivas en el cosmos que usan la tecnología con métodos positivos, y de lo que sabemos, la inteligencia artificial es algo totalmente negativo para el desarrollo orgánico cognitivo de una civilización, porque es una tecnología que tiene la capacidad de aprender de sí misma y de abogar por sus propios intereses, y de lo que sabemos sí se puede tomar control de una civilización. Hay muchas personas que han hablado de este tema y vamos a seguir hablando del tema de la inteligencia artificial, porque sí es algo que quieren convertir como en nuestro Dios. Nos quieren clavar a todos en ese camino de obsesión tecnológica, porque si ya te meten en una realidad virtual, que es lo que quieren, abandonas tu conciencia completamente. Cuando tú estás en una realidad virtual, así como lo que le están haciendo a los niños, ya no estás consciente del lugar en donde estás. Por lo menos ahora, cuando estás viendo la televisión y estás todo idiotizado ahí viendo la televisión, o cuando volteas en el cine a ver cómo todos atrás están viendo la pantalla, cuando vayas al cine, fíjate a todos, cómo todos están así. Por lo menos ahí nos podemos despertar y dejar de ver la pantalla, pero cuando ya estás en una realidad virtual, cuando todos tus sentidos ya tienen un interfase tecnológico, es muy fácil perder tu conciencia, porque ya no estás consciente del lugar que estás, ya estás nada más consciente en el lugar que te están proyectando en tu cerebro. Y lo que es particularmente siniestro de los videojuegos hoy en día es de que hay mucha violencia en los videojuegos. Ahora, esto no es nada más para incitar miedo, porque los jóvenes no sienten miedo cuando están jugando sus videojuegos. Son juegos de matanza, hay sangre, hay todo tipo de cosas, pero no sienten miedo los jóvenes cuando hacen esto. Sin embargo, les están trabajando el cerebro reptil de su mente. Todos nosotros tenemos un cerebro reptil, tenemos un componente reptil. La genética de los reptiles es parte de nuestra existencia. Ellos también fueron permitidos en tener una influencia sobre nosotros, y al final la humanidad tiene que decidir el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Somos una representación de diferentes razas. El cerebro reptil es algo que ya ha sido catalogado por la ciencia. Es una parte en el cerebro que tiene que ver con cosas muy básicas como huir o pelear. Ese es el dilema que activa el cerebro reptil. En una situación de peligro, ¿vas a huir o vas a pelear? Y eso es exactamente lo que trabajan en su gran mayoría con estos videojuegos de violencia y de soldados y de misiones militares y todo eso. Es que trabajes la parte de tu cerebro reptil, la capacidad de huir o de luchar en cada situación. Y por supuesto, cuando elevas tu conciencia, te das cuenta que no tienes que ni huir ni luchar para tener seguridad, para tener prosperidad, para tener todo lo que quieras, pero nos quieren mantener en esas conciencias muy limitadas, y eso es exactamente lo que están haciendo con los jóvenes, con los videojuegos, que van a convertirse en implantes cerebrales para entretener, para controlar, para desinformar y para hacer todo tipo de cosas que quieran que hagamos con la humanidad. Quieren que abandonemos la luz auténtica de nosotros. La inteligencia artificial es una luz falsa. Tu espiritualidad es una luz auténtica. La espiritualidad de Dios, esa luz interior que todos nosotros tenemos. Todos nosotros somos seres de luz. Necesitamos el amor para vivir literalmente. Y lo digo esto en todos los eventos. Si tú no cargas a un bebé cuando nace, en 2 semanas se muere un bebé, un ser humano, porque literalmente necesitamos el amor, porque somos seres de luz. Y quieren quitarnos esa luz interior que todos nosotros tenemos, y sustituirla con una luz artificial tecnológica, en donde abandonamos esta conciencia, y lo van a hacer en esta era a la que estamos entrando con implantes. Y por supuesto, al principio los implantes son muy inofensivos, va a ser un implante muy pequeño en tu mano para poder pagar en Starbucks, o a veces puede ser algo necesario, ¿no? Si tú quieres salir de tu país, si quieres que tu gobierno te otorgue un pasaporte, pues vas a tener que tener este implante porque es necesario y es 100% seguro, y te van a decir, poco a poco lo van a empezar a introducir. Pero nosotros tenemos que comenzar estas conversaciones ya, para ver cómo podemos expandir esta conciencia, estar conscientes de lo que quieren hacer,
Y lo más importante es de darnos cuenta de que no necesitamos la inteligencia artificial ni ningún tipo de implante tecnológico, biológico. Y quieren hackear el alma. Es literalmente, le llaman eso, tenemos que hackear el alma humana. Y entender cómo funcionan todas estas emociones que pasan por nuestro cerebro. Y nuestro cerebro pues, es una computadora cuántica que no hay nada en el universo que nosotros sepamos que exista con esa capacidad de todo, de analítica y creativa, la capacidad de esta computadora cuántica. La quieren hackear. Todos estos científicos, Facebook están muy metidos en lo que serían redes sociales cognitivas, en donde te comunicas con la mente. Todas estas cosas pueden sonar muy interesantes. Estaba hablando con unos niños hace una semana, estaba hablando con unos niños que les gusta jugar mucho los videojuegos. Y les estaba preguntando, les dije, oye, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Qué opinas de que te pongan algo en el cerebro para poder tú operar las máquinas? Y contestan muy bien todos los niños, no, yo nunca me pondría nada de eso en la cabeza, yo lo rechazaría. Pero si tú le preguntas a esos mismos niños, oye, ¿qué opinas de los cigarrillos? ¿Fumarías un cigarrillo? No, para nada. 2 años después en la prepa, ahí los ves a los 16, 17 años fumando. Y va a pasar exactamente lo mismo con la realidad virtual y con la inteligencia artificial. Ahorita los niños no dicen nada, pero ya que les den una demostración de las capacidades cognitivas que van a poder tener con esta inteligencia artificial, va a ser muy fácil convencerlos. Entonces, por un lado, en teoría todos dicen no la quiero, pero ya que les empiecen a dar probaditas de lo que es esta inteligencia artificial, la van a aceptar. Y la gran mayoría del mundo vive en un estado de depresión, de diferentes maneras por el sistema que tenemos. Y vamos a hablar ahorita más adelante de lo más siniestro de todo esto del MK Ultra del 2019, que está muy interesante. Pero para poder seguir construyendo todo esto en el video, tenemos que hablar de la iniciativa Cerebro que Obama implementa en el 2014. Esta iniciativa Cerebro tenía la finalidad de hacer investigaciones con fondos gubernamentales y con fondos corporativos hacia el cerebro, hacia lo que es la neurotecnología, todo esto que tiene que ver con el cerebro. Y lo que está muy interesante de esta iniciativa Cerebro es de que es fundada en gran mayoría por la Fundación Rockefeller. Rockefeller son parte de la élite global, eso ya lo tenemos identificado, pero lo que también está interesante es que esta misma organización Rockefeller también fundó el proyecto MK Ultra. Entonces ahí ya podemos empezar a juntar las piezas del rompecabezas. Y todo siempre empieza muy bonito, todo empieza, vamos a estudiar el cerebro para poder ayudarle a los inválidos, algún día poder caminar y siempre hay una intención ahí positiva de por qué tenemos que indagar en la neurotecnología y en el cerebro, ¿no? Siempre hay un motivo positivo, ¿no? Es lo que se le vende a la gente para poder dar el consentimiento, ¿no? De todos estos fondos públicos que se usan para poder darle una cara positiva, ¿no? A todo este marketing. Y pues al final se acaban usando las cosas para motivos más siniestros, para motivos más ocultos. Siempre se implementa todo esto con la intención de que todo va a ser muy positivo y pues la gente a través de todos estos años que no ha tenido su intuición desarrollada, no pueden comprenderlo, simplemente aceptan lo que el gobierno les dice, sí, para inválidos, ok, yo estoy a favor de eso, y acaban usando la mayoría de los recursos para desarrollar cómo controlar a la gente, cómo controlar más a las personas, qué es lo que quieren hacer, es deprivar la libertad cognitiva de todos nosotros y de manufacturar una realidad muy específica que quieren que nosotros aceptemos. Ya están implantando falsas memorias en ratones exitosamente. Literalmente les meten nuevas memorias a los ratones y pueden ver a través del comportamiento del ratón de que sí está procesando el cerebro del ratón esa memoria. Están proponiendo estas personas de DARPA, que es un programa también del gobierno dedicado a
control mental y todas estas cosas, siguen haciendo cosas. DARPA, la Universidad de San Francisco en California, en una iniciativa ya han descubierto cómo literalmente le puedes apagar y prender la conciencia a un ser humano. Para que cuando te quieras ir a dormir, pues lo único que tienes que hacer es apagar un switch y ya, te duermes. Y ya después, 8 horas después, te levantas y ya, así, como un robot. Y así ya no tienes que luchar con el insomnio y así no tienes que preocuparte de cómo te vas a poder dormir si estás en un lugar muy incómodo. Nada más imagínense, las ramificaciones de todo esto. Esta misma organización también ya descubrió la señal del cerebro que causa depresión. Entonces ellos ya descubrieron de qué parte del cerebro sale una señal que activa a toda tu conciencia, a todo tu cuerpo de que estás deprimido. Y lo que dicen todos estos científicos, todas estas gentes de Harvard y de MIT, que no tienen un pelo de espiritualidad, que no tienen un pelo de intuición, que todo es cerebro, todo es analítico, dicen que esto es maravilloso porque si podemos bloquear esa señal, la gente ya no va a tener depresión. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Nada más para que vean lo atrasados que están en conciencias estas personas. La depresión es un síntoma de algo que nos está pasando. La depresión no es un defecto. No es nada más un imbalance químico como lo que dicen los doctores. Es un imbalance químico. Bueno, sí es un imbalance químico que está causado por nuestro medio ambiente, por lo que está pasando alrededor de nosotros. Las personas que sufren de depresión son almas más susceptibles a este sistema negativo y por eso sufren de depresión. Los que no sufrimos de depresión tenemos almas un poquito más resistentes a todo esto, pero que quede muy claro de que la depresión no es magia, no es un defecto genético que las personas tienen. La depresión es una manifestación directa a nuestro medio ambiente. Todos nosotros somos producto de nuestro medio ambiente. Y pueden creerlo, que esto es lo que quieren hacer. Ya en el 2019, imagínate, ya no te tienes que ir a tomar las pastillas del cartel farmacéutico para quitarte tu depresión y ponerte otro problema. No, aquí ya simplemente te bloquean la conducción eléctrica en tu cerebro que causa a tu cerebro notificar a tu cuerpo de que estás deprimido. Y te bloquean esa señal y se te quita la depresión. Imagínate lo que eso le va a hacer a un ser humano. De que te quiten la depresión neurológicamente, nada más bloqueando eso. O sea, tu conciencia va a seguir deprimida, pero no vas a estar consciente de que estás deprimido. Te van a empezar a convertir en un robot. Si te pueden controlar tu depresión tu depresión de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Poco a poco empiezan a quitarle la responsabilidad que le deben de poner a lo que está causando la depresión y simplemente se van al síntoma. Y todo es enfocado hacia los síntomas, como siempre ha sido la medicina tradicional en la que tenemos. Siempre es el síntoma. Soluciona el síntoma, tapa por arriba el problema, no te metas a la raíz del problema, no te metas a las causas del problema, simplemente tapa el problema. Y eso es lo que quieren hacer. Es una dimensión donde hay mucha tristeza, mucho miedo. Así es donde nos han querido tener anclados en dimensiones comprimidas, en dimensiones menos densas, que son más livianas, que están expandidas, son más altas. Porque las vibraciones son más altas. Por eso nosotros estamos en una expansión dimensional, porque está entrando toda esta verdad. El hecho de que te estás enterando de que todos los presidentes son unos títeres, de que las corporaciones son de lo más negativo que tenemos, de que están extrayendo nuestra energía a través de todo el sufrimiento y la escasez y como todas las verdades de las que nos estamos enterando. El motivo de por qué nos estamos enterando de ellas es porque ya estamos en una transición dimensional. Esta dimensión ya se está expandiendo. Entonces, si se está expandiendo, ya no hay tantas arrugas dimensionales donde se escondía la luz, donde se escondía la información, que es lo que las élites hacían. Ellos escondían los secretos del universo dentro de estas arrugas dimensionales, en esta compresión dimensional, como si tienes una hoja de papel toda doblada, hecha bola. Todas esas arrugas donde no puede entrar la luz es donde se ocultaban los secretos. Entonces, con esta expansión dimensional ya no hay donde se puedan esconder
esconder las élites, ya no hay donde puedan esconder estos secretos. Entonces, por eso tenemos esta situación sucediendo aquí en el planeta, de esta ola de verdades que nos están llegando. Y es porque ya estamos listos para recibirlas, ya estamos viviendo en más luz. Y aquí es exactamente donde viene la lucha por nuestra conciencia de lo que son las entidades negativas, las energías negativas, la conciencia negativa del universo que siempre ha plagado este planeta a través de dinámicas predadoras, de consumo insustentable, ya sea de animales o del mismo planeta. Hay una lucha por nuestra conciencia. Entonces, por miles de años nos han tenido en una dimensión física en donde estábamos en una jaula invisible. En una jaula invisible donde no sabíamos que éramos controlados. Y ahora que ya sabemos que somos controlados, nos van a introducir la jaula virtual. La jaula en donde nosotros nos vamos a meter a realidades virtuales para que abandones esta realidad física. Porque cada vez quieren hacer esta realidad física más fea para que tú te escapes a las realidades virtuales, de la misma manera que cuando llegamos a casa después del trabajo nos escapamos en Netflix, nos escapamos en series de televisión, nos escapamos de esta realidad. El entretenimiento en nuestra realidad es una actividad programada. Porque tenemos tanta pesadez dimensional con los trabajos que tenemos, con los problemas de la vida, con todos estos implantes negativos, que necesitamos un punto de descompresión, de relajación. Y eso es lo que es el entretenimiento. Y si nosotros viviéramos en una dimensión auténticamente expandida, como sería la quinta dimensión, dejaría de existir el entretenimiento. Esto lo hablamos en el taller del amor. Por si te interesa descargar este magnífico taller, lo tenemos en revelacionhumana.org. Y hablamos de cómo estamos en un proceso de expansión. Y todo esto es maravilloso porque estamos adquiriendo más y más información de cómo sería vivir en quinta dimensión. El entretenimiento dejaría de existir. Dejaría de existir. Porque todo sería entretenedor. Tu vida sería tan bella en quinta dimensión, de que tú estarías viviendo